Buenas, me llamo Antonio, pero también me llamo Quiflatina. Soy transformista barbudo y soy cubano-americano. Estoy haciendo lo que me encanta, que es coser. La gente que tiene problemas, eso no me importa. Ese es el problema de ella, no mío. Si no te gusta, no mires. Y este es My Life in Real Time. Nosotros contamos nuestra historia Y nosotros mismos nos grabamos. I'm going to Harvard. No es que quiero ser mujer, es mi forma de enseñarle el mundo como yo me siento adentro. Estaba pensando en regresarme para Honduras porque yo ya sabía que no podía continuar con mis estudios. El chiste no es hacernos más ricos, sino el mantener la tradición viva. Lo importante es mantenerse enfocado en tu pasión, seguir para adelante, nada. My Life in Real Time. Y esta es mi historia My life in real time. in real time. My life in real time. Como en los 14 años empecé a coser, o sea, mis padres no le gustaron, pero yo estaba ahí con la máquina de mi mamá y yo me enseñé yo mismo al principio. Y desde ese tiempo entonces fui a la escuela y aprendí cómo ser sastre y hacer alteraciones y ser diseñador. Y entonces estaba trabajando en la industria por unos cuantos años y entonces pensé, mira, no me gusta tanto hacer eso y prefiero ser yo diseñador y yo enseñar cómo coser porque me encanta la costura. Y al principio tuve muchas dudas porque no iba a tener un salario fijo, pero lo hice, fui siguiendo mis sueños. Lo que me motivó fue que quería hacer algo que a mí de verdad me gustaba a mí, que era coser y diseñar y hacer drag. No puedo creer que esto es lo que estoy haciendo para yo mismo, para mi vida. Aquí estamos en mi cuarto. Te voy a dar un recorrido por mi closet donde yo tengo mis creaciones. Aquí estamos, para que veas. Tengo un montón de ropa, esto no es todo, pero la mayoría de mi ropa de drag que yo me pongo para los shows. Cuando empecé drag, de verdad que era muy feo. O sea, yo no sabía lo que estaba haciendo, no sabía nada de maquillaje, de peluca, de nada. Solo lo estaba haciendo porque era algo que a mí me estaba divirtiendo mucho. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Luis como artista es una belleza. Tú le das una idea y haces un vestido, un pedazo de tape y te hace una mochila. Estoy muy orgullosa de tanto que ha hecho y tanto que ha hecho para la comunidad. La clase de costura que hago, yo lo hago en muchos lugares. Es para gente que nunca ha cosido antes. Yo hago esta clase porque es muy gratificante para mí ver los estudiantes terminar un proyecto, tú sabes. Es algo diferente, no es ir a salir a bailar o un bar, es aprender algo nuevo. Primero le enseño cómo usar la máquina, cómo ponerle el hilo y todo eso y cómo manejarlo. Y entonces le doy una tela ahí barata para que practiquen. Y después de eso yo le doy la tela de verdad y le voy paso a paso y le enseño cómo hacer el proyecto. Al final no solo tienen una pieza en que ellos hicieron, pero tienen una pieza en cual ellos pueden decir, Quiflatina me enseñó a hacer esto. Hace 4 años yo empecé a hacer drag, ser transformista barbudo y en esos tiempos aquí no se veía mucho y honestamente en el principio fue un poco duro. La familia de verdad no entienden claramente lo que hago yo y no entienden por qué yo hago drag. Tengo en mi mente la fe que algún día ellos lo van a entender. Y aunque si viene un día que nunca lo entienden, para mí eso está bien porque esto yo no lo estoy haciendo para ellos, no lo estoy haciendo para nada, pero para mí felicidad. Bueno, vamos a empezar con mi maquillaje. Siempre empiezo con cubriéndome las cejas.
Normalmente me toma como entre 2 o 3 horas hacer el maquillaje y hacer quiff platina. El drag puede ser muchas cosas. Clásicamente es cuando los hombres se visten de mujer y se ponen peluca y vestido y maquillaje y salen a poner un show para entretener. Quiff latina. La primera vez que mi familia me vio así transformado en como quiff, de verdad que no lo entendieron, estaban confundidos, pero como la primera vez era el día de Halloween, ellos pensaron que era solo un disfraz. Y bueno, ahora entienden que más de un disfraz, es algo que yo hago para sostenerme, pero lo respetan. El drag no lo intenté hacer a propósito. Fue orgánico, como me caí en la vida esa de transformista. Es tomando el masculino y femenino y mezclándolo para hacer un balance perfecto. Soy único y ese soy yo, quiff latina. Cualquier persona que quiere ser transformista es que lo haga y que no piense tanto en que va a decir las otras gente. Eso es para ti, para ser creativo, para explorar tu vida y a gente va a haber gente que no le va a gustar y eso no le importa, eso no te debe importar, eso tienes que hacerlo para ti mismo. Y si tienes familiares o amigos que no les gusta, entonces que eso es problema de ellos, no es problema tuyo. Yo he tenido comentarios que dicen, pero, ¿sabes? Tú te pones un vestido, una peluca, eso no es macho, esto, lo otro. Pero honestamente, es más duro salir en la calle con una peluca y un vestido que un short y una camisa. Eso toma mucho más confianza en ti mismo, poder salir con maquillaje y decir, este soy yo y me vas a respetar.